Muy buenos días para todos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es difícil de hablar porque se toman temas bastante delicados, y es por ello que quiero expresar acerca de las cicatrices de nuestra nación. Para poder hablar de este tema, yo quiero primero empezar con una anécdota, y con una anécdota de primera mano, y tan de primera mano que es de mi padre. La anécdota me la contaba cuando era más pequeño y decía así: mi padre decía que él estaba transitando por una de las vías nacionales cuando a lo lejos divisó una especie de retén militar. La sorpresa fue que cuando llegó a ese sitio, a ese punto, lo que se encontró no fue un retén militar, sino un retén por parte de un grupo armado. La sorpresa fue tanta que las personas que venían detrás también fueron detenidas. En esos momentos de tensión en los que uno piensa nada más que la vida, el bienestar de las personas que uno más quiere, mi padre fue secuestrado. ¿Cuánto tiempo? 4 horas y media. Y yo les quiero hacer una pregunta a todos ustedes. 4 horas y media secuestrado. ¿Qué tantas cosas podemos pensar en 4 horas y media? Quizá apuntados con un arma en la cabeza, amenazados con nuestras familias, con nuestros hijos. Afortunadamente, después de estas horas de desesperación, de incertidumbre, el Ejército Nacional logró liberar a mi padre y a los demás que estaban secuestrados junto a él. Y es algo difícil, y lo digo desde mi propia experiencia, porque no todas las historias tienen un cuento de hadas. No todas las historias son un final feliz. Lo que contó mi padre pudo haber tenido otro desenlace. Y si ese desenlace hubiese llegado a ocurrir, yo no estaría aquí de pie. Así es la historia de Colombia, en donde en cuestión de horas tu vida puede estar aquí o allá. Pero para empezar a hablar de la paz, hablemos primero de datos y no me voy a enfocar mucho en ello. Tenemos ya 10 millones de víctimas provocadas por el conflicto armado y contando, porque el conflicto aún no ha finalizado. En estas 10 millones de víctimas nosotros podemos con cada una de esas personas llenar países. ¿Por qué? Porque países como Suecia, como Portugal, tienen una población similar a 10 millones. Y a ese punto ha llegado Colombia como uno de los conflictos más antiguos de la historia. A poder llenar países con solo víctimas. Y es una situación, es una realidad bastante dolorosa. Y es algo que hay que admitirlo. Ha sido así, no se puede borrar esa historia. Pero ¿por qué en Colombia ha durado tanto el conflicto? ¿Qué es lo que ha hecho que persista? Bueno, para poder responder a esta clase de preguntas, tenemos que mirar los principales actores del conflicto armado. ¿Y por qué? Porque la historia o la paz no solo se centra en revisar hechos históricos, no se centra en hacer una lista del 1 al 10 ordenando los eventos más catastróficos, sino no se trata de datos, no se trata de cifras. Porque si hablamos de cifras, solo vamos a decir 10 millones. Pero cada persona que está incluida entre esos 10 millones se le arrebató la vida. A cada persona que se le arrebató la vida, una familia está llorando. Y por cada familia hay un dolor inconmensurable, inimaginable, y que probablemente no tenga un fin. Es por ello que no solo nos podemos centrar en los datos. Para los conflictos hay 3 actores. El primero, y uno de los principales, por supuesto, es el narcotráfico. ¿Y por qué digo que el narcotráfico? Porque en la década de 1970 y 1980, en esas 2 décadas, ingresaron grandes cantidades de dólares a Colombia por medio de este negocio.
de este negocio ilícito, que ¿qué es lo que buscaba? Poder, ambición. Pero si analizamos ese poder y esa ambición, ¿a cuántas personas les arrebataron la vida? ¿Qué tantas personas sufrieron secuestros, asesinatos, torturas, amenazas? Cada vez que nosotros analizamos uno a uno todas las personas que sufrieron durante este conflicto, encontramos todo ello. Y ahí es donde el narcotráfico tiene su efecto. Continuamos con otro de los actores del conflicto armado. ¿Y cuáles dirán? Bueno, aquí vienen evidentemente los grupos armados. ¿Y por qué? Porque los grupos armados vienen denunciando una desigualdad social, una desigualdad política, una desigualdad en el territorio. Y esas desigualdades han hecho que ellos tomen la fuerza como mediación. Que la manera de diálogo sean las armas. Que la manera de que nosotros podamos discutir y entablar una conversación sean a través de las balas. Uno de los actores del conflicto armado más importante no es el Estado, no es un grupo armado, no es el narcotráfico. Entonces, ¿qué es? ¿Es una persona? No, no es una persona. Y es que lo que ha impulsado y lo que ha promovido durante décadas y décadas el conflicto armado colombiano es el odio. ¿Y por qué hago énfasis en el odio? Para hablar de odio tenemos que hablar de las negociaciones de paz. El Estado intentó negociar la paz con los grupos armados en dos ocasiones. El primero, entre los años 1998 y 2002. Unas negociaciones que fracasaron desafortunadamente para ese entonces. Hoy en día es impresionante cómo al recapitular la historia de nuestro propio país, de nuestra propia nación, como lo es Colombia, esta se pueda considerar como la crónica de un pueblo condenado. ¿Por qué? Esto se debe principalmente a que la mayoría de los hechos que intervinieron para formar el país en el que nos encontramos hoy en día fueron manchados por hechos de intolerancia, de desigualdad y de violencia, los cuales fueron problemas estructurales que sentaron las bases para los conflictos de tipo económico, social y político que lastimosamente marcaron el futuro de nuestro país. Además de esto, el conflicto en Colombia tiene raíces o tiene su propio inicio en un solo valor o en un solo problema: la desigualdad. Esto se encuentra en Colombia, en nuestro país, desde su nacimiento, desde la época colonial, desde la conquista española, más específicamente durante el siglo XIX, en donde el contexto social o la que nos lideraba en ese momento se encontraba marcada por una cosa: por la esclavitud, un sistema que lastimosamente acribillaba a las poblaciones que se encontraban ya en Colombia, ya que el poder o la distribución de la tierra en este momento fue especialmente atribuido a una élite española que concentraba el poder político, económico y la gran parte de recursos naturales. Así pues, después de la época de la independencia, más específicamente entre el año 1810 y el año 1819, fue donde este propio sistema social, en donde estaba o se destacaba la esclavitud, a pesar de haber cambiado o haberse salido del régimen español, se había mantenido todo esto a partir de los criollos, los cuales fueron los descendientes de estos españoles en América, dejando a comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizos en las mismas condiciones que se encontraban anteriormente.
Así pues, se podría decir o se podría afirmar que la desigualdad es el motor del conflicto armado en Colombia actualmente, ya que nuestro país ha sido escenario de uno de los conflictos armados más grandes y más dramáticos en la historia moderna. Así pues, llevamos ya hace más de medio siglo con uno de los problemas políticos más destacados, en donde se tiene gran cantidad de víctimas fatales, de desplazados internos y una gran tasa de migración con fines de escapar de este mismo conflicto. Otros hechos muy importantes en nuestro país fue, por ejemplo, la Guerra de 2000 días, que dio inicio al conflicto bipartidista en Colombia, en donde lastimosamente los dos partidos políticos más destacados de la nación que se mantienen hasta hoy en día, que son conservadores y liberales, se mantuvieron en enfrentamientos realmente hasta la creación del famoso Frente Nacional, pasando por la época de la violencia y por estos mismos conflictos, en donde se intentó prácticamente repartir el poder de forma equitativa, únicamente entre estos dos poderes, lo cual ocasionó que la equidad para el resto de participación por parte de zonas rurales o de otros tipos de culturas fueran violentados, aumentando de esta manera la desigualdad en la participación política y en el ámbito social, lo cual lastimosamente y actualmente ha llevado a otras dificultades o a otras consecuencias del conflicto que se mantiene. Todo esto lo podríamos conseguir a partir de una frase de Alfredo Molano, el cual es un sociólogo, investigador y académico que es experto en temas de cultura y de violencia en Colombia. El que nos afirma, la desigualdad es el hilo conductor de los conflictos actuales en Colombia, lo cual puede resumir de gran manera todo esto que hemos venido abarcando. Así pues, una de las principales consecuencias actuales puede ser la falta de infraestructura, su carencia, o cómo es posible que en departamentos que han sido violentados desde siempre por hechos de desigualdad, por ejemplo, todo alrededor de la costa colombiana, del Pacífico colombiano, se podría considerar como la falta de acceso a la salud, a la educación, que son prácticamente las bases para una sociedad nueva y una sociedad que prospera continuamente, en donde a partir de un estudio de la Universidad ICESI en Cali, se podría fácilmente dividir a Colombia en 4 colonias, en donde el índice de pobreza o de la tasa para poder progresar de esta manera se reduce drásticamente una tras otra, en donde se podría considerar como la Colombia moderna, la Colombia en desarrollo, la Colombia pobre y la Colombia estancada, en donde se menciona esto a partir de todo lo que ha sucedido en nuestro país. Así pues, en conclusión, este recorrido por la historia de Colombia, desde la época de la conquista hasta la actualidad, no es solo para destacar las tragedias, es para retomar lo importante de nuestra historia y conseguir un futuro que sea igual y equitativo para todos. A mediados del siglo XX, los partidos liberales y conservadores tuvieron la oportunidad de discutir sus ideas en paz. No obstante, tras el asesinato del líder liberal, Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, se desataron disturbios y enfrentamientos. En lugar de resolver sus diferencias de manera pacífica, estos partidos aumentaron las divisiones y causaron un gran daño a la sociedad colombiana, cuyas consecuencias todavía se sienten hoy en día. Muy buenos días. El día de hoy quiero compartir con ustedes mi ponencia titulada El legado del Bogotazo. El asesinato de Gaitán desató una ola de violencia sin precedentes. Miles de personas perdieron la vida en los disturbios que siguieron y la ciudad de Bogotá quedó devastada por los incendios y saqueos. La injusticia del asesinato y la incapacidad de los líderes políticos para encontrar soluciones pacíficas intensificaron el conflicto. En lugar de buscar paz y reconciliación, los partidos se hundieron en un ciclo de violencia, alimentando el odio y la desconfianza entre sus seguidores.
Esta lamentable falta de diálogo y entendimiento no solo provocó la muerte de vidas inocentes, sino que también dejó una profunda cicatriz en la historia de Colombia. Desde hace tiempo, los colombianos han recurrido a la violencia para resolver conflictos, como se evidenció en el Bogotazo. Este evento mostró cómo la corrupción y las desigualdades sociales pueden causar crisis devastadoras. Este patrón de violencia se ha prolongado y ha dificultado la paz en el país. Entender su impacto es crucial para reconocer las causas y consecuencias de la violencia en Colombia. Para abordar este tema, se investigarán las causas y consecuencias del Bogotazo y cómo afectaron negativamente a Colombia en el ámbito político y social. El Bogotazo, que ocurrió el 9 de abril de 1948, es considerado un evento clave en la historia de Colombia, debido a su impacto duradero. El historiador David Buchner explica que la violencia desatada tras el evento no solo provocó caos inmediato, sino que también marcó el inicio de un periodo prolongado de inestabilidad política. Por otra parte, Germán Mejía añade que las tensiones acumuladas empeoraron el evento. Estos estudios ayudan a comprender cómo el Bogotazo fue un reflejo de las tensiones políticas y sociales de la época. Desde una perspectiva social, el Bogotazo exhibió las grandes desigualdades que existían en Colombia. El sociólogo Eduardo Mañaluna señala que el evento exhibió las serias injusticias y desigualdades que afectaban a los sectores marginados de la población colombiana. María Teresa Uribe también explica que la violencia desatada no solo provocó caos inmediato, sino que también reveló las profundas tensiones sociales y económicas acumuladas que afectaron el evento. Estos análisis muestran cómo la corrupción y las desigualdades sociales pueden causar que este evento siga creciendo, aumentando y provocando más muertes. Aunque el Bogotazo es visto como el inicio de la inestabilidad política, es crucial deducir que las tensiones ya existían antes del evento. Historiadores como Marco Palacio sugieren que dificultades agrarias y problemas económicos fueron factores clave. Por lo tanto, el Bogotazo fue más un punto de inflexión en problemas estructurales preexistentes que el origen de la inestabilidad. Para evitar futuros problemas, es necesario reducir las desigualdades. Para finalizar, quiero dejarles una pregunta. ¿Estamos dispuestos a cambiar para poder mejorar nuestro país?